Hola, buenas noches. Un saludo muy especial. Estamos aquí en la rendición de cuentas de este segundo año en el Congreso de la República. Vamos a estar por las diferentes redes sociales de esta curul, tanto en Facebook como en Instagram, como también estamos intentando conectarnos por el Twitter o X. Todavía no sabemos si estamos conectados. Nos avisan si nos están escuchando. Queremos presentarles los logros, las dificultades, los problemas, responder sus preguntas sobre lo que han sido estos 2 años en el Congreso de la República, específicamente en el último año. Es una rendición de cuentas necesaria para la ciudadanía. Esperamos que sea del agrado de ustedes. Han sido días difíciles, no ha sido fácil estos 2 años para mí como una líder social y comunitaria de base que no había ni vivido en Bogotá ni tampoco estado en una curul del Congreso de la República ni en ningún otro espacio de representación. Yo creo que para los líderes sociales y comunitarios tenemos unas ventajas, pero también unas desventajas. Esta curul ha tenido unos ejes programáticos desde los cuales ha liderado el ejercicio que hemos desarrollado durante estos 2 años. Para mí ha sido muy importante concertar con el equipo, con los movimientos sociales, ese horizonte político de la curul. El horizonte político de la curul es aportar a la organización social y comunitaria de base, a garantizar que esas organizaciones sociales y comunitarias se mantengan, se fortalezcan. No nos da el espacio para crear nuevas organizaciones, pero sí para fortalecer las que ya existen en nuestro país, sobre todo en lo que tiene que ver con las políticas extractivas, las políticas extractivistas o el modelo extractivista minero energético que se tiene en Colombia desde hace muchos años, como es la creación del Código de Minas, un despojo minero que ha vivido nuestro país, que es necesario enfrentar. Ese horizonte político está para enfrentar esa política extractivista y nos hemos dedicado a ello considerando que la política extractivista es la que más afecta nuestros ecosistemas, es la que más afecta el ambiente. Por eso un eje estratégico de esta curul es el trabajo que tenemos para enfrentar el modelo extractivista. Y lo que enfrentamos también es del otro lado lo que protegemos. Por eso tenemos un trabajo con los temas ambientales de toda índole, pero asumimos a los seres humanos como parte de esos ecosistemas. Eso tiene que ver con el enfoque que nosotros le damos a la curul, decir que nosotros los seres humanos hacemos parte de los ecosistemas y por eso trabajar en ecosistemas hídricos sobre todo. Recordemos que los ecosistemas, tal como los conocemos tradicionalmente, son los ecosistemas terrestres, acuáticos y mixtos, esos que dependen de esos 2 ecosistemas. Por eso estamos trabajando fuertemente en ello. Las carteras con las que más se relaciona la Comisión Quinta del Senado de la República son las carteras de Agricultura, la cartera de Ambiente y la cartera de Minas y Energía. Entonces, tiene mucho que ver la comisión política en la cual estamos, que fue muy difícil participar de ella. Ahorita les voy a contar un poco cómo funciona este Congreso, cómo funciona el Congreso y cómo llegamos a participar de esa comisión. Y otro de los ejes de ese horizonte político, entonces, no solo es enfrentar las políticas extractivas, cuidar los ecosistemas, sino también cuidar a los seres humanos, y a ese eje le llamamos garantías para la gente que trabaja y defiende el territorio y lo colectivo. Nosotros partimos de la idea en esta curul que no trabajamos con personas, empresas que defienden intereses individuales, con esos intereses individuales que tanto han afectado a nuestros ecosistemas, pero también a la vida de los más humildes. Por eso hacemos un enfoque en esas garantías para la vida. Tenemos un eje en materia de derechos humanos, en personas en situación de riesgo,
sobre todo por los liderazgos que tenemos en nuestro país que han sufrido muchísimo, que han tenido muchísimo riesgo, y por eso estamos haciendo un trabajo muy importante en materia de derechos humanos y de acompañamiento en materia de derechos humanos, porque lo hemos hecho toda la vida. Entonces no podemos, por el hecho de haber llegado a una curul, dejar de hacer lo que ya hacíamos. Estamos trabajando en ese eje. Trabajamos en tierra, territorio y campesinado, en la producción agropecuaria y la economía campesina y en la participación social y política. Trabajamos con un grupo poblacional muy vulnerable que es la minería tradicional y ancestral. Consideramos que los mineros de nuestro país han sido despojados, por eso trabajamos con esa población, trabajamos con población de recicladores, con cooperativas, organizaciones de recicladores para todos los temas que tienen que ver con el uso y aprovechamiento de lo que han llamado los desechos. Hemos hecho varias audiencias con población afectada por rellenos sanitarios, el tema de lixiviados, de lagunas de lixiviación, muchos problemas con los temas de alcantarillado, con los temas de aguas residuales, de contaminación del recurso hídrico, pero también de nuestros suelos. Y hemos venido también trabajando desde la agroecología cómo enfrentar ese modelo que en un momento se impuso en nuestro país a través de nuestro Estado, a través de los gobiernos, a través sobre todo de lo que llaman las sumatas en cada uno de los municipios, que impusieron un modelo de producción agrícola contaminante, con pesticidas, con agrotóxicos, que definitivamente no genera bienestar ni a nuestra salud, pero tampoco a los ecosistemas. Los proyectos de ley que estamos trabajando, que hemos venido trabajando durante estos 2 años, yo quiero decirles que la construcción de un proyecto de ley es un proceso complejo. Hay que hacer todo un proceso de investigación para saber si ese proyecto es viable en términos de técnica legislativa, viable porque sea necesario que no hayan otras leyes y que no sea realmente para llenar un vacío jurídico. Nuestro país tiene muchísimas leyes, nosotros tenemos un desorden porque tenemos leyes en muchos sentidos. El problema es de aplicación de las leyes, pero también de coherencia normativa. Tenemos leyes desde 1800 que no se han derogado, que no se usan, y ahí también tenemos un problema enorme. Hace unos días tuvimos un debate de cuántas leyes tenía nuestra nación y cuántas de esas leyes realmente se aplicaban. Entonces hay que hacer un proceso de investigación serio para uno poder decir: presento este proyecto de ley y este proyecto de ley vale la pena porque el esfuerzo es enorme. Después de ese proceso de investigación, nosotros lo que hacemos es un proceso de legislación participativa. Empezamos a consultar a la ciudadanía y en esa consulta a la ciudadanía, entonces miramos la necesidad los grupos poblacionales con los que trabajamos de ese proyecto de ley. ¿En qué proyectos de ley hemos trabajado? No solo, muchas gracias a la Fundación Amazonas, un saludo muy especial. Gracias por estar en este espacio de rendición de cuentas. Gracias a las personas que se están conectando también por X. Por aquí veo a varias personas conocidas desde el departamento de Santander, el compañero José Rangel, los compañeros que nos están escuchando de diferentes partes del país, a León Felipe, el profe León Felipe del Eje Cafetero de Pereira, un saludo muy especial. A todas las personas que se están conectando desde Puerto Tejada, Cauca, un saludo a Harold Andrés Torres. Bueno, ¿en qué proyectos de ley hay? Un saludo para el Putumayo. Qué bueno que se conecten desde esta región, que visité 2 días y quedé encantada, que no tenía la oportunidad de conocerla, así como la Amazonía. No tenía la oportunidad de conocerla hasta esta curul, porque nos habíamos concentrado en Antioquia, nos habíamos concentrado en este departamento tan difícil que sufre tanto con nuestros ecosistemas. En proyectos de ley hemos trabajado la modificación del artículo 74 de la ley 143 del 94, un proyecto de ley
por medio del cual se prohibía en todo el territorio nacional las corridas de toros. Inicialmente ustedes conocieron que iniciamos con no solo corridas de toros, sino novilladas, becerradas, peleas de gallos que nos parecen dolorosísimas. Finalmente terminamos solo en corridas de toros. Fue un proyecto muy difícil que generó mucho debate, pero que felizmente, y estuvo a cargo de la senadora Esmeralda, también de nuestro partido político y del pacto histórico. Lo que nosotros hicimos fue un acompañamiento todo el tiempo a la senadora Esmeralda, y ese acompañamiento para finalmente ser exitoso. Yo me siento muy orgullosa de que ese proyecto haya salido adelante y que finalmente nuestro país pues tenga una prohibición de estos actos de tortura. Entonces, ese trabajo de acompañamiento para mí es importante, no solamente en el liderazgo individual de los proyectos propios, sino en el acompañamiento a los compañeros de bancada, e incluso en el asesoramiento en algunos sentidos con temas, sobre todo mineros y energéticos. Es importante el tiempo que se pueda dar en apoyo, en solidaridad, en trabajo en equipo, que no es tan sencillo en el Congreso de la República. Recuerden que se cambió el Ministerio de Cultura, las culturas, las artes y los saberes, también fue un proyecto de ley en el que participamos. Hemos participado en todos estos proyectos que ustedes ven en pantalla, algunos más cercanos a nuestro corazón, tengo que decirlo, otros no tanto, sin embargo, apoyando, respaldando, y para mí un proyecto de ley, o más bien una serie de proyectos de ley que desde el mismo momento de la llegada de esta curul empezamos a trabajar fue el de jurisdicción agraria. ¿Y por qué quiero hablarles de ese proyecto? Porque ese proyecto fue primero un cambio a nuestra Constitución, es decir, un acto legislativo. Yo estuve en todo el proceso inicial liderando la convocatoria a la bancada, hablando de cuál era la diferencia entre una sala y toda una creación de una justicia agraria con toda su estructura. Y para nosotros es de un tremendo orgullo que hoy tengamos modificada la Constitución para crear la jurisdicción agraria, así como modificamos la Constitución para crear el campesinado como sujeto de derechos. Es decir, esta bancada del cambio ha cambiado la Constitución. Y hoy hay un tremendo debate que se suscita en el país de que no se puede cambiar la Constitución. La Constitución se ha cambiado más de 56 veces en el último balance que hacíamos, es decir, todos los congresistas podemos proponer proyectos de acto legislativo, inicia la discusión. Yo quiero resaltar dos proyectos de acto legislativo que son de mi corazón: el proyecto de jurisdicción agraria y el proyecto de el campesinado como sujeto de derechos. Pero esos proyectos son de la comisión primera. Entonces, se preguntarán ustedes cómo se hace ese trabajo, cómo estructura uno. Yo estuve con el texto, redactando el texto con la exministra Jennifer Mujica, con todo el equipo que se trabajó desde campaña en jurisdicción agraria. Y después, eso ya en el segundo año, en el primer año lo que hicimos fue cambiar la Constitución, y en el segundo año lo que hicimos fue la ley estatutaria para la jurisdicción agraria. Todavía nos falta la ley ordinaria para poder que ese bloque de leyes, desde el cambio de la Constitución, la estatutaria y la ordinaria, sean el bloque de los tres proyectos necesarios para que hayan jueces agrarios, tribunales agrarios en nuestro país y se pueda resolver la conflictividad agraria, ojalá por la vía de la justicia y no por la vía violenta. ¿Por qué es de mi corazón ese proyecto? Porque yo considero que en nuestro país ha habido muchísima violencia por la tierra. Para mí es un proyecto de paz la jurisdicción agraria. Es un proyecto que puede llegar a resolver conflictos por otras vías y no por la vía violenta. Pero además, otro proyecto del que yo quedé enamorada y del que les quiero contar que fue un proceso muy largo, sobre todo en el año pasado, es un proyecto, ahí sí que no es de mi autoría y la de mi bancada, sino que venía de otra autoría. Yo lo recojo en el tercer debate
Es decir, no solamente son importantes, y quería contarles en este balance porque uno dedica muchísimo tiempo a ese trabajo, no solamente son importantes los proyectos propios y en solidaridad y en bancada con otros, sino proyectos y la oportunidad de ser ponentes. Eso es un trabajo arduo, estructurar una ponencia. Después de que llegaba de Cámara de Representantes, yo la recojo en el tercer debate, y es la posibilidad de que nuestro país tuviera por fin una ley de pasivos ambientales. Esa ley de pasivos ambientales, hoy ya ley de la República sancionada por nuestro presidente, yo quiero pedirles que se metan a buscarla, que busquen la ley de pasivos ambientales en este momento en reglamentación, para que todo el país identifique, caracterice los pasivos que tenemos, porque si no, no vamos a poder resolverlos. Sin identificar, sin hacer el inventario de pasivos ambientales, nosotros dejamos en el proyecto de ley una ruta. Esta ley de la República tiene una ruta, no solo una definición, y esto es muy importante que ustedes lo sepan. Esta curul se ha dedicado también a dar claridad conceptual a las normas. El debate conceptual lo consideramos importante en los proyectos de ley de los cuales hemos participado. Nosotros hemos participado de varias definiciones, acotar los conceptos de daño ambiental. Fue una discusión muy grande, había que acotar el concepto de daño ambiental, había que acotar el concepto de pasivo ambiental, para que nuestra república, y sobre todo para los ciudadanos, cuando acudimos a las instituciones, tengamos claridad de lo que estamos entendiendo por cada cosa. Pues bueno, esta curul se ha dedicado a ese ejercicio conceptual, que no es muy común en el Congreso, pero que creemos sumamente importante para poder avanzar. Hicimos un trabajo el primer año muy fuerte, de muchísimas reuniones. Yo perdí la cuenta sobre el tema de la prohibición del fracking. Los dos proyectos que les acabo de resaltar, jurisdicción agraria y el proyecto y la ley ya de la República de pasivos ambientales, fueron exitosos. Sin embargo, yo tengo también que hablarles de los que significaron muchísimo trabajo, pero que no fueron exitosos, y es el proyecto de prohibición del fracking. Fue una experiencia muy dura, porque son proyectos que cada uno tiene sus nichos, cada uno hay que enfrentar unos retos importantes. En el de jurisdicción hay que entender la estructura de la justicia, hay que hablar con las cortes, hay que entender la diferencia entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional y sus competencias agrarias, pero en este proyecto específicamente, bueno, y en el mundo ambiental con todo el tema de pasivos ambientales, fueron reuniones, muchas reuniones con las CAR, con las corporaciones autónomas regionales, mucho trabajo con el Ministerio de Ambiente, mucho trabajo para los pasivos mineros con el Ministerio de Minas y Energía, mucho trabajo sobre los pasivos energéticos. En este proyecto, que lamentablemente se nos perdió, trabajamos para que pasara, entró por Senado de nuestra bancada y pudimos sacarlo adelante de la Comisión Quinta del Senado y sacarlo adelante en plenaria del Senado. Lamentablemente no pudimos avanzar en Cámara de Representantes, nunca se agendó, nunca nos dijeron por qué. Yo quiero decirles aquí con toda transparencia que nunca supimos qué fue lo que pasó, que la mesa directiva de la Comisión Quinta del Senado nunca nos dijo si es que no le parecía importante, si no lo veía bien hecho, si nuestra ponencia, la ponencia que yo presenté junto con nuestros compañeros de la Comisión Quinta, la senadora Esmeralda, los otros senadores, pues no era la correcta, pero nunca nos dijeron por qué, pero fue muchísimo trabajo y yo lamento de las pérdidas que siento que hemos tenido en nuestro trabajo, es haber fracasado en el intento por ahora de la prohibición del fracking y los yacimientos no convencionales. El segundo año trabajamos, es decir, en el primer año alcanzamos a trabajar fuertemente en 18 proyectos de ley, con fracasos, con éxitos, y en el segundo año empezamos un trabajo, radicamos un proyecto muy importante de gestión comunitaria del agua.
No les puedo hablar de todos los proyectos porque serían muchos, sin embargo, vamos a dejar esta presentación que estoy realizando. Para quienes me escuchan por X, estamos publicando una presentación en Instagram y en Facebook. Vamos a publicar en la página web de esta curul, que se las vamos a poner aquí abajito, por favor, a mi compañero, para que ustedes puedan ver la presentación en detalle, cada uno de los proyectos, el estado del proyecto, en qué se quedó, hasta dónde alcanzamos a llegar. Quiero resaltar del segundo año el trabajo que hicimos con el proyecto de gestión comunitaria del agua. Es un proyecto de la Red Nacional de Acueductos Comunitarios, es un proyecto que surge del movimiento social y popular. La red lleva trabajando muchos años y esta curul se ha dedicado estos 2 años a que ese proyecto quede con, digamos, el sello propio del movimiento popular, pero que al mismo tiempo tenga la técnica jurídica, tenga los requisitos que se establecen en el Congreso de la República. Alcanzamos a dar un primer debate en el Senado de la República, pero se nos vencieron los tiempos por la agenda de plenaria y no alcanzamos a dar el segundo debate. Vamos a continuar con este proyecto de gestión comunitaria del agua, no lo vamos a dejar, vamos a seguir, ya tenemos acuerdos con varias bancadas, hicimos un trabajo porque parte del trabajo principal de un congresista es llegar a acuerdos con otros congresistas. Y llegar a acuerdos con otros congresistas es difícil, digamos que no es sencillo llegar a acuerdos porque pues todos tenemos visiones distintas de cada asunto. Entonces, hablar sobre gestión comunitaria del agua fue para mí maravilloso, sobre todo porque pude hacer pedagogía de qué vale ese amor por el agua, cómo los acueductos comunitarios no tienen un interés económico, sino un interés por prestarle un servicio a la comunidad, se rigen por asambleas populares. Ya acabamos de publicar ahí el link de la página web, isabelzuleta.com. Allí pueden encontrar ustedes las diapositivas de las que estamos hablando en este momento en relación a este balance de estos 2 años. Trabajamos un proyecto muy importante en relación a las tarifas de energía, a la fórmula tarifaria. Estuvimos en muchísimos debates, yo recuerdo 5 grandes debates del tema tarifario, y en este momento esta curul y se ha dedicado este último año a la redacción y al debate sobre el tema de tarifas de energía. Nosotros estamos estructurando una propuesta sobre vulnerabilidad energética. Ese concepto de vulnerabilidad energética llevamos trabajándolo mucho rato. Hay otros que estaban trabajando en el concepto de pobreza energética y nosotros venimos trabajando en la manera como las empresas de generación de energía no deberían estar sin unos límites a sus ganancias. El servicio público de la energía tiene que tener unos límites a las ganancias para todo el sector, no solamente para la generación. Por supuesto, para la comercialización también deberían haber unos topes, debería haber mayor regulación en términos de las posibilidades de acumulación que tienen las empresas de energía. Entonces, hemos venido trabajando en muchos debates de control político, denunciando lo que sucede con las empresas de energía, los abusos de posición dominante. Estamos en un sistema oligopólico de las empresas y eso lo queremos además tramitar a través de un proyecto de ley que controle esas ganancias. Yo sé que eso va a ser muy difícil, me dicen que yo soy muy ilusa, que nadie va a controlar las ganancias de estas empresas tan poderosas, pero yo creo que es lo justo. Pero además hemos estado muy pendientes de la reforma que va a proponer nuestro gobierno. Es una reforma que ha sido priorizada por el presidente de la República y es la reforma a la ley 142 y 143 de servicios públicos domiciliarios. Los servicios públicos domiciliarios en nuestro país requieren una reforma y requieren cambiar el modelo. Hemos participado de esos espacios, hemos estado aportando, sabemos que todos los ministerios han estado aportando, la Superintendencia de Servicios Públicos ha estado aportando y esperamos con anhelo ese proyecto.
Nosotros tenemos un proyecto más pequeño, más humilde, dijéramos así, pero nuestro gobierno va a presentar y por supuesto lo vamos a acompañar en la reforma a la ley 142 y 143, porque lo que sucede hoy es que tenemos un modelo empresarial y no un modelo que prioriza realmente al usuario, sino que está priorizando las ganancias para el sector de servicios públicos. Lo que estamos viviendo en la situación de aseo, donde se prioriza a los empresarios por encima de los recolectores, por encima lo de recicladores de oficio, donde no los estamos cuidando, no los estamos acompañando, no hay una norma clara para ellos, para cuidar a los recicladores que hacen esa tarea tan importante de recoger en cada uno de nuestros hogares, de ayudarnos a separar, pues es una tarea que hay que reconocerles a ellos, no solamente como una bonificación, sino como un trabajo serio, como un trabajo riguroso que merece respeto. Así que yo estoy muy ilusionada con esa reforma y esperamos que este trabajo que hemos hecho durante este tiempo se vea reflejado en esta legislatura, lo podamos radicar y sacar adelante. Hay otro proyecto que trabajamos con mucha fuerza con varios colectivos en el país, que es un proyecto de agroecología. El proyecto de agroecología, logramos avanzar también el primer debate. Este proyecto ha sido reformulado. Yo entiendo que los colectivos urbanos, los colectivos rurales, los colectivos de semilla, bueno, ha sido difícil ponernos de acuerdo, pero ya hoy tenemos una ponencia que la vamos a radicar desde cero como proyecto nuevo porque se nos agotaron los tiempos, pero yo estoy muy contenta con el trabajo de consenso, las reuniones que se han hecho, las audiencias que hemos hecho y ya tenemos todo ese trabajo, toda esa experiencia que hemos venido recogiendo para volver a presentar el proyecto de agroecología. Ese proyecto de agroecología pues busca que se reconozca una forma de producción que además es la tradicional, que no fue la que nos impusieron, que se reconozca otras formas de producción familiar, comunitaria, que depende de unas lógicas distintas y sobre todo que no degrada nuestros suelos, que no contamina y que no contamina tampoco nuestro cuerpo con alimentos que nos pueden afectar. Entonces, yo estoy muy ilusionada también que podamos sacar adelante ese proyecto. Hay consenso en algunos sectores, en otros no. Sin embargo, tenemos que hacer todo el esfuerzo por seguir hablando de agroecología. En este segundo año tuvimos un trabajo fuerte con los temas de agroecología, sin embargo, pues lo vamos a seguir intentando. No fue posible sacarlo adelante también por agendas. Este segundo año fue particularmente difícil, precisamente porque la agenda quedó colapsada por las reformas del cambio y agendar en plenaria fue mucho más difícil que el primer año de esta legislatura. Entonces, por eso ustedes van a notar que en este segundo año no pudimos agendar, no pudimos avanzar en algunos proyectos, se nos quedaron ahí a medio camino, pero eso no quiere decir que tanto trabajo lo vamos a dejar perder, sino que volvemos a iniciar ese proceso en el Congreso de la República. Otro proyecto sobre el cual trabajamos, vamos a seguir trabajando, pero que lamentablemente en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes no alcanzamos a que se debatiera, aunque hubo ponencia, es el proyecto de humanización de la política carcelaria y penitenciaria de nuestro país, la humanización de la política criminal. No sé si ustedes recuerdan, hubo un escándalo por por artículos un poco polémicos, pero no se discutió el fondo de la propuesta. El fondo de la propuesta tenía que ver con el respeto a los derechos humanos para los privados de la libertad. Yo tengo un compromiso personal con el respeto a los derechos humanos y vamos a seguir impulsando esta propuesta legislativa que por lo menos en Comisión Primera de Cámara de Representantes, yo el día de ayer me reuní con nuestra nueva ministra de Justicia, para hablarle de las familias de los privados de la libertad que impulsan este proyecto, que saben del estado, que la situación, el estado de cosas inconstitucional que declaró la Corte Constitucional sobre la situación de hacinamiento que vive la población privada de la libertad, que no por el hecho de ser condenados, que no por el hecho de estar privados de la libertad, perdieron sus derechos humanos
y por lo tanto vamos a seguir trabajando en ese proyecto de humanización. Se hicieron acciones desde la curul para proteger a la población privada de la libertad, para garantizar esos derechos. Visitamos varias cárceles del país, visitamos a jóvenes que en el estallido social y de la primera línea todavía están privados de la libertad, denunciamos que no les permitían tener acceso a su salud, denunciamos la situación con los alimentos en algunas de las cárceles del país y lo vamos a seguir haciendo. El trabajo con los privados de la libertad y sobre todo con sus familias genera una gran sensibilidad social. Es muy importante trabajar con ellos y con ellas y es muy importante que la sociedad entienda que la cárcel no debe ser entendida como un mecanismo de venganza. Debe ser entendida en el marco de la garantía de derechos. Solo un juez de la República los priva de ese derecho a la libertad. Nosotros no somos quienes juzgamos, pero sí somos defensores de derechos humanos. Entonces vamos a continuar con ese proyecto que también lo trabajamos el año pasado. Vamos a trabajar además, ya estamos finalizando el trabajo, aprovechando que nos escriben de Santander Noticias, nos envían un abrazo y agradecer a la senadora pendiente del Río, del hospital. Muchas gracias a ustedes desde Santander por estar en esta rendición de cuentas. Contarles que recientemente en el departamento de Santander presentamos nuestra audiencia sobre un proyecto que venimos trabajando. Ustedes en pantalla pueden estar viendo los proyectos de ley que trabajamos el segundo año. Pero yo quiero contarles que no solo es radicar el proyecto, como les decía al principio, hay todo un trabajo previo. Al mismo tiempo que estábamos trabajando, debatiendo en los proyectos ya radicados, teníamos que estar estructurando los proyectos de nuestra propia cosecha. Digamos, los proyectos propios del movimiento Ríos Vivos, al cual represento. Un abrazo para mi amiga, para Estela, desde Amaruz, en la Casa Grande del movimiento Ríos Vivos en Toledo, Antioquia. Entonces teníamos que estar en el proceso de redacción. Y ya lanzamos en el departamento de Santander nuestra primer documento, acercamiento a un proyecto para la restauración de ecosistemas hídricos. Es un trabajo que venimos adelantando, solicitando información, buscando las CAR que están haciendo, el Ministerio de Ambiente que está haciendo, la ANLA que está haciendo, las instituciones que están haciendo en materia de restauración ecológica, sobre todo de ecosistemas hídricos continentales. ¿Y por qué hay que hacer la claridad? Porque no estamos abordando los ecosistemas hídricos marítimos y costeros porque complejizaría más la discusión. Eso no quiere decir que yo no haya visitado, por ejemplo, Arboletes, Necoclí, que tiene una situación de procesos erosivos por lo que está viviendo el aumento en el nivel del mar, pero también la destrucción que se ha vivido para quien es el mangle, el maravilloso mangle que puede contener esa erosión de los ecosistemas costeros. Nuestras costas están erosionadas, tienen procesos muy avanzados, hay que intervenirlos, pero asimismo los ríos de nuestro país tienen muchísimos problemas que generan además riesgos. El concepto que trabajamos de pasivos ambientales en la ley que les contaba ahorita tiene una relación con los riesgos para la salud humana y los riesgos para los ecosistemas. En este nuevo proyecto que estamos trabajando, queremos enfatizar en los riesgos que generan la erosión y por eso la intervención integral desde la restauración y no desde los jarillones y no desde obras que lo que más hacen es obstruir nuestros ríos, pero también están generando nuevos riesgos. No están solucionando un problema de fondo, sino gastándose un montón de dineral sin solucionar realmente lo que está pasando con nuestros ríos. Por eso, hablarles entonces de todo el proceso que hicimos durante el segundo año para construir un documento que esperamos pronto estar radicando en el Congreso de la República. Presentamos este proyecto de ley que ustedes ven en pantalla
por el cual la Nación exalta al municipio de Suratá en el departamento de Santander, y esto lo presentamos en apoyo con otros congresistas. Hemos presentado algunos proyectos que algunos consideran de relleno, como el caso de Cachirí, en el departamento de Santander, de esa batalla de Cachirí, y exaltar esas batallas es importante. Esta curul le parece que hay que reconocer esas otras historias por fuera de las historias oficiales. Y este proceso de hablar de batallas no reconocidas, de cómo una población sabe que hizo parte del proceso independentista, que además fueron muchos muertos, hablan de sus muertos, hablan de su homenaje. Es importante que el país reconozca esas batallas olvidadas. Por eso presentamos este tipo de propuestas. No es la única, varios congresistas lo hacen, y además para esos territorios se generan unos incentivos en materia cultural, en materia de reconocimiento de esa historia, un apoyo por parte de los temas turísticos de cultura en relación a los temas culturales, y por eso consideramos que también esos proyectos de exaltación de ese pasado que desconocemos y que deberíamos también reconocer son importantes, y por eso presentar ese proyecto de ley. Lo que ustedes ven en pantalla son todas las proposiciones de debates de control político sobre muchísimos temas de nuestra nación. Yo quiero exaltar esa proposición sobre catastro multipropósito. Nuestro país hicimos además un debate de control político sobre el catastro multipropósito. Esta curul considera que el país no tiene claridad sobre los predios, sobre su territorio. No tiene claridad sobre los límites siquiera entre los departamentos. Hay muchísimos conflictos entre límites, entre departamentos y municipios. Si no hay claridad sobre el territorio, es muy difícil gestionar el territorio. Por eso desarrollamos un proceso para hablar del catastro multipropósito, para avanzar en el catastro multipropósito. Se le inyectó un dinero muy importante a través de la gestión que se hizo presupuestal, que nosotros impulsamos también, porque sentimos que no se le está prestando la suficiente atención a la necesidad de que se dé claridad sobre los predios en nuestro país. Pero además que no se ha avanzado, y por el contrario, los gobiernos anteriores habían reducido a lo mínimo. El IGAC era una institución que estaba paquidérmica cuando llegamos. Cuando llega esta bancada, cuando llega el nuevo gobierno, estaba a punto de desaparecer el IGAC. No tenía personal, no tenía presupuesto. Y yo decía, es una institución sumamente importante para nuestro país. El IGAC tiene una función crucial, no solamente de identificación, de mapeo de los predios, de actualización de ese catastro, sino que caracteriza esos suelos, nos dice para qué son útiles esos suelos, y estaba desapareciendo el IGAC. Nosotros nos propusimos acompañar esos debates de control político, liderar también algunos asuntos y sobre todo oponernos a que se acabe el IGAC, a que lo estén desmembrando desde adentro, y acompañar también el proceso para fortalecerlo, para que sea una institución cada vez más importante, pero también para oponernos a la privatización de lo que hoy está sucediendo en muchos departamentos de nuestro país, y es que quien identifica, quien realiza el catastro, las actualizaciones catastrales en los municipios, sean agentes privados que se quedan con información sensible, estratégica para nuestra nación y sobre todo para los dueños de la tierra, para los dueños de los predios, para quienes están interesados en la usurpación, en el despojo. Eso es información que en nuestro país no es como en otros países. No, en nuestro país es información sensible, y desde esta curul consideramos que debemos promover que siga siendo un servicio público, no un servicio que se esté privatizando como hoy está sucediendo. Así que le apostamos a ese debate, hicimos esas proposiciones. Estos son proposiciones generales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Palestina, las intervenciones en relación a lo que sucede con Palestina para rechazar el genocidio. Hicimos muchos llamados, no solo a parlamentarios que consideraban que teníamos que estar
del lado de Israel y que nuestro país no podía tomar postura. Nosotros consideramos como bancada que sí, y por eso había que participar en eventos con el embajador, promover la postura política que hoy tenemos. Ha sido también un trabajo de bancada, un trabajo que nosotros siempre hemos estado respaldando. Hicimos en este segundo año una audiencia muy importante sobre el sector pesquero, que además fue escándalo nacional. Porque en esa audiencia nosotros convocamos a pescadoras, a piangüeras, a vendedoras de pescado de Buenaventura, de todo el país, pero en particular ellas y ellos nos contaron lo que estaba sucediendo con el tiburón toyo. Y en esa discusión del tiburón toyo, de entender el arraigo cultural, cómo estaba asociado a unas tradiciones culinarias, pero sobre todo como familias, y sobre todo que estábamos hablando de una dependencia económica para mujeres que son cabeza de familia de estas regiones empobrecidas. Se estaba dando la discusión de que estaban siendo perseguidas por la policía, que estaban siendo criminalizadas por vender tiburón toyo, por comer tiburón toyo. En toda esa discusión se reforma esa resolución por parte del Ministerio de Agricultura, se hacen unas mesas técnicas y esa reforma que fue concebida desde lo cultural, que fue concebida desde la necesidad de subsistencia de unas familias, se dio una gran discusión ambiental en el país sobre la prohibición o no de lo que estaba sucediendo con la captura. Y se confundió con la aleta del tiburón. No, en el Pacífico colombiano se consume absolutamente todo. Y fue lo que ellas nos mostraron en esa audiencia de la cual les estoy hablando. Yo me siento muy orgullosa de que una población vulnerable hoy no sea perseguida por la policía, no se le quite su alimento, pueda mantener su cultura y su tradición, y al mismo tiempo podamos proteger a una especie en vía de extinción. Se dio un debate con la Armada Nacional de si estos barcos internacionales, que son los que están acabando con nuestra fauna, en los ecosistemas marítimos, con fauna que está cada vez más afectada como el tiburón. Nosotros reconocemos esa situación ambiental tan crítica que tenemos, pero eso no quiere decir que población vulnerable como las pescadoras, como los pescadores, como las compañeras que venden el tiburón toyo, que lo consumen, pues sean perseguidas por la policía. Ahí se generó toda una ruta a través de una audiencia. ¿Y esto por qué se los cuento? Porque a veces dicen que las audiencias no sirven para nada. No, no son útiles, eso, perdemos el tiempo en las audiencias. Varias audiencias de las que hemos realizado han tenido resultados concretos, resultados directos que benefician y protegen a la población. Yo se las dejo aquí todas porque, como pueden ver en pantalla, son muchísimas las audiencias que hemos desarrollado por todo el país. Ahí está el balance, ustedes lo pueden consultar y nos pueden preguntar por cada audiencia, por la relatoría y las mesas que después de la audiencia se realizaron. Son mesas técnicas, es un instrumento que tenemos los congresistas para llamar al gobierno, a los diferentes entes de gobierno, y preguntarles cómo estamos avanzando en los diferentes temas. Yo, después de los proyectos de ley, de estar hablando ahorita de las proposiciones, decirles que no solo es un mecanismo importante las proposiciones para hablar de situaciones del país, para decirle, informar al país de una situación, al gobierno, al ejecutivo, al legislativo, sino que también es un instrumento para modificar proyectos de ley. Nosotros hemos modificado muchos proyectos de ley a través de proposiciones, no solo siendo ponentes, sino que participamos activamente con proposiciones. Por ejemplo, en un proyecto de ley, para dejar esta primera fase de los que sí fue exitoso en este segundo periodo, a través de proposiciones, no como ponente. Ahora ya soy ponente para otros proyectos que siguen en curso, pero en este en particular, y es la reforma a la ley 1333, que la conocemos en el mundo ambiental
como la ley de sancionatorio ambiental. Este país hoy por fin tiene una reforma del sancionatorio ambiental, con una definición, como les decía ahorita, de daño ambiental, pero también con cambios estructurales importantes en materia de cuáles son las multas para el infractor ambiental, cómo se reconocía en audiencias ambientales el acervo probatorio para los procesos sancionatorios. En esa reforma pudimos incluir eso. Yo me siento muy orgullosa porque todos los que hemos participado en espacios queremos que nuestra voz sea tenida en cuenta. Nos hemos dedicado a que cada que pasa un proyecto de ley por nosotros, por la posibilidad de que nosotros intervengamos desde la curul, es con el objetivo de que la participación sea efectiva, de que la participación de la ciudadanía y sus palabras realmente tengan impacto en las decisiones sociales, ambientales de nuestro país. Y en el caso de la reforma a la 1333, ya conciliada que pasó a sanción presidencial, tuvimos la oportunidad de impactar para que las audiencias públicas ambientales sean recogidas dentro de los procesos sancionatorios ambientales y que esa figura de participación que tenemos desde la legislación ambiental podamos potenciarla, podamos fortalecerla. A nosotros nos reconocían como terceros intervinientes en cualquier expediente, de cualquier proceso o de cualquier proyecto que tenga licencia ambiental. Ahora se da por el hecho mismo de que tengas interés. ¿Qué quiere decir eso? La demostración del interés. Por ejemplo, si yo deseo participar de una licencia ambiental, pongamos el caso de la variante San Gil, que acabo de visitarla en Santander. La variante San Gil tiene una licencia ambiental. Solo por el hecho de que yo esté denunciando que no hay recolección adecuada de las aguas residuales que están al lado de la variante, ya soy tercera interviniente, no que se haga un proceso adicional, porque también en nuestro país hay una tramitología enorme. Nosotros estamos pensando en cómo el ciudadano participa de manera eficiente, pero sin tanto trámite, sin que nos pongan tantos obstáculos. Y por eso la participación efectiva y el interés se demuestra con que yo esté, visite, denuncie, interponga un recurso, no necesariamente de que haga el proceso de solicitud de tercero interviniente. Y así pues podría seguirles hablando toda la noche. Voy a parar un momento y quiero que ustedes realicen sus preguntas, mirar las preguntas, los comentarios y poder contestarles para pasar a la segunda parte de esta rendición de cuentas. Vamos a ver. Preservación de saberes y sustentabilidad subacuática. Por supuesto, en el proyecto de ley estamos hablando, en el proyecto de ley de restauración de ecosistemas hídricos y en todo el trabajo que hacemos, hablamos de la biodiversidad, que es parte fundamental para que los ecosistemas estén sanos, y hablamos de especies invasoras. Más adelante les voy a presentar las comisiones accidentales de las cuales hemos participado, las que nosotros hemos creado desde la curul, pero también desde donde hemos estado impulsando estas discusiones sobre especies invasoras. Son discusiones complejas, hay especies invasoras en todos los ecosistemas. Yo agradezco que ustedes estén pendientes de ese tema porque realmente ha sido muy difícil posicionar esos temas. Acabo de ver un informe sobre el pez basa. Realmente es aterrador que nuestros ecosistemas acuáticos estén invadidos del pez basa. Es aterrador que no hayamos tenido control sobre esas especies invasoras que están desde ecosistemas acuáticos tan sensibles, en donde están acabando con nuestras propias especies, con otros peces que son propios, y por lo tanto hay que hacer una labor de incidencia, de persistencia de la nefasta situación que vivimos cuando traen especies de otros países y afectan nuestros ecosistemas. Tuvimos un debate, y muchas gracias, Biófilo Panclasta, por poner ese tema. Tuvimos un debate fuerte sobre los hipopótamos en el Magdalena Medio.
nordeste y ya están yéndose para Bolívar. Es muy doloroso, pero son unos animales que están haciendo muchísimo daño y que el país necesita una ruta urgente, urgente, porque están destruyendo ciénagas enteras, están destruyendo ecosistemas muy sensibles, porque son animales que no son de nuestro territorio y la destrucción que están generando realmente es aterradora. Entonces sí, estamos trabajando también en ese tema y por supuesto participamos de ese debate. Un saludo muy especial para doña Elsa Ortiz, que nos escribe desde Pinchote. Gracias por estar conectada. A María Carmenza López, muchas gracias por esas palabras tan bonitas que nos dejan por acá. Un saludo a Luis Carlos Carvajal. Muchas gracias por sus bendiciones. También los saludos que nos envían desde el departamento de Arauca. Un abrazo muy grande. A Paula Bustos, que nos envía también saludos desde el municipio de Toledo, departamento de Antioquia. Nos escribe también don Hugo Alonso Gallego. Gracias por estar por aquí, pendiente de esta rendición de cuentas. Doña Blanca en Valdivia. Un abrazo muy grande a mi amiga Blanca. Inés Pérez, que nos escribe desde el municipio de Valdivia, Antioquia. Gregorio Mejía, que nos envía también un saludo, un abrazo muy grande. Vamos también, por aquí veo a la Fundación Amazonas, que la habíamos saludado ahorita. El de Leandro Díaz, gracias por esas palabras. Angélica, doña Elsa, Anaya Sehuanes, se ha pensado en realizar reservas a los ríos, plantas de tratamiento para cada, se me perdió plantas de tratamiento para cada municipio. Esto serviría para mantener el saneamiento de nuestros ríos. Bueno, Anaya, hemos trabajado, visitamos el municipio de Curití, hemos venido, muchas gracias Juan Pablo desde Boyacá por estar conectado, Mireya por estar conectada por acá. Hemos hecho un trabajo, digamos que esta curul se relaciona de manera permanente con el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. Es un trabajo sumamente difícil. Las plantas de tratamiento de aguas residuales son muy costosas. Es un dineral. Visitamos el municipio de Curití para una nueva experiencia, para conocer un nuevo tipo de planta de tratamiento, un poco menos costosa. Nos dijeron que más o menos alrededor de 11.000 millones de pesos. El promedio de otras plantas de tratamiento está en 30.000 millones de pesos. Es decir, para más de 1.000 municipios en nuestro país sería una cosa costosísima. Pensar en nuevos mecanismos para tratar el agua, nuevas formas de tratar el agua, sobre todo de separar el agua, así como pensamos en residuos que hay que separarlos desde la fuente, también tenemos que pensar en el agua, porque no es lo mismo las aguas negras que las aguas grises, que las aguas lluvia, y tenemos esa complejidad en nuestro país que no se ha pensado en esa separación. Visitamos con los compañeros de San Gil, con los compañeros de Santander, esa planta de tratamiento y decirles que lamentablemente en nuestro país tenemos políticos que no piensan en los ecosistemas. Desde diciembre que se presentó la crisis en San Gil, estamos pendientes de que funcione esa planta de tratamiento, estamos pendientes que la Corporación Autónoma, la CAS, obligue a este alcalde a hacer una conexión eléctrica, que es lo único que falta para que funcione la planta de tratamiento. Es decirle a la persona que nos escribe sobre el tema de plantas de tratamiento que sí, que nos interesa mucho, que conocimos experiencias en el departamento de Antioquia, que en el caso, por ejemplo, del Bajo Cauca antioqueño, no tenemos manejo de aguas residuales, no hay recolección de esas aguas residuales, que lo hemos tratado en distintas reuniones que hemos tenido con Corantioquia, que estamos insistiendo en que ellos tienen unos recursos precisamente para eso y haciendo control político en ese sentido.
hay un recurso, pero realmente el recurso es muy escaso para que alcance para hacer plantas de tratamiento para todos los municipios. ¿Qué es lo que estamos diciendo? La gestión del agua es un asunto complejo. Hay que hablar, por supuesto, de potabilización del agua, pero también hay que hablar del tratamiento de esas aguas. En el caso del Urabá antioqueño, también hemos insistido en ese tema. Nos hemos reunido con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que sancione a las empresas que cobran la tarifa y no prestan el servicio. Y hemos hecho seguimiento a empresas, no solamente en el tema de aguas residuales, sino en el tema de aseo que afecta a nuestras fuentes hídricas porque arrojan las basuras al mismo tiempo que no hacen la separación de los residuos de construcción o lo que nosotros llamamos botaderos de escombros que van a nuestros ríos y también afectan nuestras aguas. Para nosotros, Anaya, es un asunto más de hablar de todos los componentes que afectan las fuentes hídricas, más allá del tratamiento de esas aguas residuales, porque no es el único componente. Tenemos que hablar de los lixiviados, de los rellenos sanitarios que van a terminar a nuestras fuentes hídricas. Defendimos por eso varias quebradas en varios departamentos de Colombia. Tenemos un listado de quebradas que hemos venido apadrinando porque existían unas lagunas de lixiviación que terminaban en nuestras quebradas, en nuestros ríos. Por eso trabajar en cuidar cada fuente hídrica también es importante y estamos también en un proyecto muy bello sobre bioconstrucción que estamos proponiéndole al país. Venimos trabajando desde el Ministerio de Cultura para reconocer esa cultura de las formas de construcción que tenemos en Colombia, pero sobre todo para reducir los residuos de demolición y de construcción, para que no vayan a nuestras fuentes hídricas, porque es que una casa de tapia, una casa de bareque, una casa de guadua no generan esos residuos. Entonces vamos a estar protegiendo el recurso hídrico, vamos a estar protegiendo el suelo, vamos a estar protegiendo nuestra naturaleza si cambiamos también las formas de construcción y volvemos y se permiten y se impulsan esas otras formas de construcción. Bueno, entonces continuemos con esta rendición de cuentas. Por aquí también nos dan un saludo desde Marcia del Nodo, Antioquia. Don Gregorio también nos está saludando. Daniel Alexander nos saluda desde Arauquita, Arauca. Tenemos personas conectadas de diferentes partes del país, lo cual me llena de alegría. Sigan realizando sus preguntas. Yo voy a seguir hablándoles estos debates de control político. Entramos a esta fase de lo que se hace desde el debate de control político y después volvemos a parar para contestar sus preguntas, también las preguntas que me quieran realizar por Twitter. Ahorita voy a dar la palabra si alguien se quiere inscribir, las preguntas que quieran realizar. Bueno, en el primer año hicimos, como les contaba, varios debates de control político sobre los temas de tarifas de energía, sobre el alza en las tarifas de energía. Vamos a continuar los 2 años que nos resta de esta curul y ojalá muchos años más trabajando los temas tarifarios. Nos concentramos estos 2 primeros años en el tema de tarifa de energía porque es muy complejo, pero también vamos a hablar de la estructura tarifaria en aseo y vamos a hablar de la estructura tarifaria en agua. Eso está dentro del proyecto de esta curul, pero trabajamos fuertemente en el tema tarifario con resultados concretos, además, como este proyecto de vulnerabilidad energética y los aportes que hemos hecho y que estamos trabajando para la reforma a la 142 y 143, como les comentaba hace un rato. Tuvimos un debate muy fuerte sobre la subregión de La Mojana, sobre la inadecuada gestión de los ecosistemas y de los ríos, de mi río, el río de mis amores, que es el río Cauca, en esas regiones, en esa ecorregión tan maravillosa que es La Mojana. Yo lamento que no se haya entendido que los ríos tienen su propia dinámica hídrica y que lo que hemos hecho con La Mojana, no solo por la contaminación desde el río Nechí, de la minería, que viene del departamento de Antioquia, que va, perdón, desde el departamento de Antioquia hacia La Mojana,
vía a la desembocadura del río Nechí, tan intervenido con tantos problemas, y su desembocadura al río Cauca. Es aterrador la situación de La Mojana. Yo tuve muchas amenazas por ese debate de control político porque me opuse a esos proyectos que habían en ese momento estructurados por miles de millones de pesos. Miles de millones gastados en diques, querían encerrar los pueblos, estar en contra del río, estar en contra del agua. Y bueno, algunos intereses que han secado nuestras ciénagas, que han obstruido los ríos, que los han desviado. Ese famoso canal del dique, allá estuve en una audiencia en el canal del dique, ya no solo hablando del ecosistema, sino de los desaparecidos que hay allí, de cómo ha sido también una fosa común como Hidroituango. Participé de 2 debates de control político en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República. Fueron debates complejos. Logramos que se entendiera la situación de riesgo que genera el megaproyecto hidroeléctrico de Hidroituango, y en ese momento de manera específica con el encendido de las turbinas, una protección especial a las comunidades a través de este debate de control político. Yo no voy a dejar de hablar de Hidroituango, voy a seguir hablando de Hidroituango, no voy a dejar de pedir el desmantelamiento controlado hasta que no tengamos certeza. Parece que me fui. ¿Todavía estoy en vivo? No sé si me están escuchando. Bueno, parece que sí, me dicen por acá. Entonces les decía que esos debates de control político los voy a seguir haciendo, no voy a dejar de hablar de Hidroituango. Algunas personas me decían, ese es su tema eterno, usted solo ha hablado de eso. Sí, es un tema que merece toda la atención. No voy a abandonar ese tema y las demás hidroeléctricas. Visité el municipio de Yaguará en el Huila. Eso fue hace pocos meses. Estuve en el municipio de Yaguará porque en este proyecto de ley sobre vulnerabilidad energética nosotros queremos incluir en ese concepto la necesidad de que las personas afectadas por proyectos hidroeléctricos tienen una vulnerabilidad mayor en materia energética que otras comunidades. No es posible que les acaben con el río, que nos acaben con los medios de vida, de subsistencia, que nos dejen las poblaciones más distantes, que acaben con los ecosistemas que hay alrededor, en nuestro caso con el bosque secotropical que compartimos también con el departamento del Huila. No es posible, y que no pase nada y paguemos las tarifas más grandes del país. En el caso de Yaguará, con una de las hidroeléctricas más antiguas que tiene nuestro país, tienen una tarifa mucho más alta que en Bogotá, que la que tenemos aquí en Bogotá. Eso no es justo, no es justo. Entonces estuvimos en Yaguará, vamos a seguir hablando de los temas de hidroeléctricas, de los afectados por proyectos hidroeléctricos. Tenemos un proyecto sobre desplazamiento ambiental. Es un proyecto que hemos trabajado con otros congresistas a muchas voces. Es un proyecto complejo, hay que decirlo, pero no vamos a abandonar ese tema y lo vamos a seguir trabajando. Como ustedes ven, la situación de cárceles del país también fue un debate en el primer año. Ese tema sigue en nuestra agenda. Todos los temas que tengan que ver con derechos humanos, todos los debates sobre seguridad son importantes. Como ustedes vieron, hace poco empecé a denunciar y acabo de tener una reunión con generales de la República alrededor de los temas de paramilitarismo. Desde el primer año estoy denunciando los temas de paramilitarismo, la retoma que han hecho de ciertos lugares del país, la avanzada de este proyecto paramilitar que está retomando el oriente antioqueño y el Magdalena Medio, pero la primera audiencia de derechos humanos que realicé fue en el municipio de Segovia, Antioquia, para hablar de la situación de Segovia, Bajo Cauca, sur de Bolívar y toda la serranía de San Lucas, y cómo avanzaban, cómo confinaban a la población los paramilitares, específicamente las AGC, hoy se llaman EGC, digamos que tienen muchas denominaciones, Clan del Golfo y demás,
pero nosotros no vamos a dejar de denunciar el paramilitarismo. Desde el primer año hasta ahora he seguido denunciando ese proyecto paramilitar y haciendo gestiones, reuniones con el Ministerio de Defensa, donde me toque ir para denunciar ese daño que le hacen a la población, lo voy a seguir haciendo y haciendo debates en ese sentido. También he acompañado los debates, por supuesto, acompañado las denuncias que se han hecho en materia ambiental, las denuncias que se han hecho en relación a los temas ambientales y en el primer año fueron muchos espacios de denuncia sobre los temas ambientales. En el segundo año, como ustedes pueden verlo, trabajamos varias proposiciones de debates de control político. Algunos no los agendaron, no nos los agendaron, otros sí no pudimos sacarlo adelante, pero hubo mucho menos espacio, como les decía al principio, no solo para el debate propiamente dicho de los proyectos de ley, sino que hubo menos espacio para el debate de control político, porque la agenda quedó colapsada también por toda la situación del país, por los debates políticos, por la situación que teníamos también en relación a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Participamos de debate control político a la Unidad de Gestión de Riesgo en la Comisión Quinta. Expusimos ahí lo que consideramos es la corrupción estructural. Hoy me lo preguntaban a raíz de la situación con nuestro ministro, con el ministro de Hacienda. Lo dije en esa ocasión cuando se presentó toda esta situación con los dineros que supuestamente iban a ir a parar a 2 de las CARs del departamento de Antioquia. Eso hizo parte de ese debate de control político. Y finalmente decir que el problema es estructural, el problema no es solamente un asunto puntual. ¿Por qué? Planteaba yo en ese debate de control político tan importante a la unidad de gestión de riesgo, cómo la estructura misma de la unidad de gestión de riesgo no está atendiendo a quien corresponde, que son las poblaciones más vulnerables. Se supone que los riesgos antrópicos deben ser atendidos o cuando ya hay un desastre antrópico, es decir, generado por el ser humano, deben ser atendidos por el generador de ese riesgo, por el generador de ese desastre, en su mayoría empresas, Y solo los riesgos asociados a la naturaleza deben ser atendidos por la unidad de gestión de riesgo. ¿Por qué digo que hay un problema estructural de corrupción? Porque nosotros le estamos lavando la cara a las empresas cuando decimos, como lo dijo Federico Gutiérrez, que la crisis de Hidroituango del año 2018, que el desastre, que la avalancha, que la caída del macizo rocoso, que la situación tan aterradora que vivimos, el colapso que se tuvo en el túnel de desviación, era responsabilidad de la naturaleza. Entonces, la mayoría de los criminales ambientales de este país le echan la culpa a la naturaleza y no hay una calificación del riesgo. Es decir, cuando sí es de la naturaleza, por desastres, evidentemente con la crisis climática y de biodiversidad hay muchos más desastres que antes, y cuando corresponde a un hecho generado por el ser humano, generado por una intervención a la naturaleza. Ese debate yo sé que no es sencillo, es un debate complejo, porque ¿cómo hacer esa calificación? Hay demasiados intereses en los que están pidiendo los permisos y quienes se los otorgan los permisos de vertimiento a una cuenca que ya no soporta más, que el caudal no le da para soportar más y que presiona la cuenca. Pero además todos los que deforestaron la ribera de los ríos, todos los que deforestaron y se apropiaron de las lagunas y de las ciénagas, ahí están generando riesgos. Así que el proyecto de restauración de ecosistemas hídricos lo que busca es entender la complejidad para prevenir esos riesgos. Dimos ese debate, evidentemente lo que buscan es la plata. ¿Cuándo se perdió? Eso es muy importante, la plata del Estado es sagrada, la plata de lo público es sagrada, pero lo que yo estoy diciendo, esto es mucho más profundo. Aquí hay una corrupción estructural desde la norma. Hay que corregir la norma, hay que tener maneras de calificar esos riesgos y sobre todo el origen de esos riesgos y los responsables de esos riesgos.
Yo sé que no es sencillo, pero lo vamos a seguir intentando y participando de esos debates y poniendo estas posiciones un poco que le den profundidad al debate y no nos quedemos en simplemente lo que le corresponde a los jueces de la República y a los magistrados, que es investigar a quienes han participado de actos de corrupción. Bueno, además hemos recorrido toda Colombia. Yo me siento muy orgullosa de haber conocido a tantas personas. Tienes razón, María Carmenza. Hicimos la audiencia de la Estrella para defender a ese territorio tan maravilloso que es el Romeral, a defender, sobre todo defenderlo de la expansión urbana. Aprendí muchísimo de ustedes sobre la presión que se tiene con la expansión urbana y estoy muy orgullosa de que hayamos podido avanzar, de que ese territorio se proteja. Sobre todo hay que seguirlo defendiendo y seguir trabajando con ustedes en la Estrella Antioquia. Bueno, este fue un poco todos los departamentos que visitamos y los municipios que visitamos. Ahí tenemos 23 departamentos del país. Yo aspiro a recorrer todo el país, me faltan algunos departamentos y bueno, evidentemente hay unos departamentos mucho más grandes que otros. Boyacá es gigantesco, Santander es gigantesco y Antioquia es gigantesco. Y nos han concentrado también departamentos como Arauca, donde lo hemos visitado ya varias veces, departamentos como el Chocó, demandan muchísima atención, todo el eje cafetero, Caldas, Quindío, Risaralda, a Huila hemos ido ya en varias oportunidades, porque es un departamento con muchas problemáticas, como lo decía ahorita, de Yaguaral, la sedimentación de esa represa, que es un problema, los problemas de sedimentación que no han sido abordados en nuestro país. Como ustedes pueden ver, hemos visitado casi todo Colombia y yo estoy muy contenta de haber visitado tantos departamentos, tantos municipios, cuando estuve en Leticia, cuando estuve en el Valle del Cauca, y por supuesto seguir recibiendo invitaciones para ir, para escuchar, para ayudar en lo que nos sea posible desde la gestión que nos permite el Congreso de la República. También hicimos un trabajo territorial muy importante en este segundo año, las audiencias, como hablábamos ahorita, María Carmenza, de los distintos municipios. Hemos hecho audiencias públicas, hicimos una audiencia muy importante sobre puertos marítimos aquí en el Congreso de la República para hablar del puerto de Buenaventura, de Puerto Antioquia, de Puerto Girón, y la situación de las poblaciones en materia ambiental, en materia social, pero también en materia laboral. ¿Qué pasa con los trabajadores portuarios? Hicimos muchas denuncias en ese sentido, fue una audiencia muy potente. Seguimos acompañando a las comunidades que tienen derecho a la consulta previa libre e informada con relación a Puerto Antioquia, porque fue la denuncia que recibimos cuando estuve visitando el Urabá antioqueño. Recorrí las instalaciones de Puerto Antioquia, lo que se está avanzando, y las comunidades no han sido consultadas. Las comunidades negras se les tiene que respetar el derecho a la consulta previa. No ha sido sencillo, venimos acompañando, haciendo los recorridos para que se respete. Por más que sea importante un puerto, tiene que también ser importante los ecosistemas y también la gente y sus derechos. Entonces hicimos esa audiencia pública, la de pesca que les conté ahorita, la de la defensa del Romeral, audiencia pública ambiental en Arauca capital. Hablamos del desastre de la industria petrolera con todas sus palabras y con cada letra. No había la industria petrolera escuchado, y la ANLA tampoco. A mí me dolió profundamente que en el departamento de Arauca no se tuviera información. Estuve preguntando por la información básica, los indicadores básicos que tiene cualquier departamento de nuestro país, y me di cuenta que la exclusión social también es por el acceso a la información. En esta audiencia ambiental les exigí a todas las entidades concernidas en esos impactos asociados a una industria petrolera que lleva décadas en el departamento de Arauca, que no podían excluir a la población porque no estaban generando indicadores, porque no estaban generando información. Fue una audiencia potente, compleja. Logramos un compromiso para que la ANLA
con las comunidades, no solo la ANLA, con las comunidades visitara esas intervenciones petroleras, esos proyectos petroleros, para que la comunidad pudiera por fin entrar a esas zonas que además están militarizadas, hay que decirlo. Sierra Col Energy tiene militarizado todo el complejo petrolero. Realmente la gente se siente excluida. Allí estuvimos hablando de un complejo cenagoso que ha venido desapareciendo, una gran ciénaga que ha venido desapareciendo, y necesitamos empezar a hablar de memoria ambiental. No puede ser que por el hecho de que vayamos al territorio, este complejo petrolero lleva allí décadas y entonces desapareció la ciénaga. Ya nadie se acuerda de la ciénaga, desaparecieron los pueblos asociados a la ciénaga, el ecosistema asociado a la ciénaga. Me pareció sumamente doloroso. Con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Cultura, hicimos un acuerdo para trabajar el concepto de memoria ambiental en el caso, en el caso, es que ya llevo un rato hablando. Bueno, en el caso de la ciénaga, que ha venido desapareciendo en el departamento de Arauca, y por eso realizamos esa audiencia, varias mesas técnicas. Nuestro Ministerio de Cultura está haciendo un trabajo maravilloso en memoria ambiental con el Río Grande de la Magdalena, y en este caso con esta ciénaga intervenida por la historia petrolera de este país, que es importante que recuerde que hay personas que tenemos interés en la memoria ambiental. Bueno, hicimos una audiencia pública de agua y saneamiento básico en la región de Urabá. Eso fue en Turbo, no, fue en Turbo hicimos otra cosa, ya creo que fue en Apartadó. Es una audiencia muy importante. Ahí empezamos a hacerle seguimiento a las empresas prestadoras de los servicios públicos de agua y saneamiento básico. Recordemos que en nuestra región de Urabá no tenemos agua potable, no hay saneamiento básico, y pues necesitamos hacerle control político. Hoy nos volvimos a reunir con la superintendencia, volvimos a insistir en la necesidad de avanzar en estos temas, hablar de decretos específicos para poder seguir avanzando en estos temas. De gestión comunitaria del agua hicimos varias audiencias, la audiencia sobre minería de carbón en Cúcuta, audiencias sobre las tarifas de energía, y también un trabajo desde las comisiones. Este último año, este último periodo, yo fui la presidenta de la Comisión de Ética. Eso implicó un trabajo fuerte, un trabajo que no se debe notar, esa es la realidad, no se debe notar, porque es un trabajo que goza de reserva. Yo no puedo darles aquí el informe de la Comisión de Ética porque ese trabajo es reservado por una ley de la República. Allí llegan las quejas de todos los senadores. También hay Comisión de Ética en la Cámara de Representantes. Entonces, no solo estoy en la Comisión Quinta de Senado, sino que estoy en la Comisión de Ética. Tuve la fortuna de presidir la comisión, de conocer a detalle el procedimiento, de conocer a detalle el reglamento del Congreso de la República, cómo funciona, qué se hace, cómo se reparten los expedientes, las quejas, cómo se hacen las investigaciones. Tuvimos un balance muy positivo, es decir, de sacar adelante las ponencias de los distintos senadores sobre las quejas que sobre varios senadores, incluso que ya no ejercen en el Congreso, se pueden presentar. Lo puede presentar un congresista y lo puede presentar también la ciudadanía. Entonces, es un mecanismo importante, pero que goza de reserva hasta sus resultados. En la Comisión Quinta del Senado tuvimos muchísimos proyectos de ley. En todos los proyectos de ley hemos participado, sobre todo en los que tienen que ver con los temas mineroenergéticos. Este segundo año, a diferencia del primer año, en donde nosotros nos concentramos, esta curul se concentró en liderar la Comisión para la Revisión de la Política Mineroenergética en Colombia. En este segundo año, después de tener el primer borrador de más de 50 espacios en todo el país, fue un trabajo muy duro del primer año.
En este segundo año nos hemos dedicado a las comisiones técnicas, a mesas técnicas en relación a la política minera. En esas mesas técnicas, desarrolladas todas en el seno de la Comisión Quinta, hemos avanzado en dos sentidos que yo quiero contar en esta rendición de cuentas. El primero de ellos es que vamos a presentar, el presidente de la República ha decidido presentar la ley minera, una reforma que estamos esperando desde el primer año, que ha sido un compromiso con la población minera, que ha sido despojada de la posibilidad de explotar el yacimiento, los yacimientos mineros de nuestro país. Pero a su vez tenemos una ley minera coherente con la protección, con los límites ambientales. El proyecto de ley en este momento está en consulta previa, libre e informada. Ya con las comunidades indígenas tengo para contarles que ya terminaron el proceso, entregaron el documento consensuado entre los diferentes pueblos de nuestro país. Está en este momento pendiente del trabajo con las comunidades afro, pero ya las comunidades indígenas terminaron ese proceso de consulta previa y entregaron el documento al gobierno para empezar a concertar ese documento. Muy pronto vamos a tener conocimiento del resultado ya con las comunidades afro. Nos falta muy poco el cálculo de la mesa técnica, la última, en relación al proyecto de ley minera. La hicimos este martes pasado con nuestra viceministra de Minas, Joana Rocha, quien nos informó de los avances en las consultas previas con las comunidades étnicas, también con la comunidad rom, que tiene derecho a ser consultada, y esos avances, más o menos el cálculo es que en mes y medio, por tardar 2 meses, tenemos el proceso final de este documento, que para nosotros es una ilusión porque avanza en los estándares, en los límites ambientales de cuáles son las zonas reservadas para la minería, cuáles son las zonas del país excluidas de la minería, unos criterios fijos, rigurosos, respondiendo a los pronunciamientos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Así que yo estoy muy ilusionada porque por fin vamos a tener el proyecto de ley minera. Es un proyecto complejo, voluminoso, enorme, muy técnico, en el que se habla de todos los minerales, en el que se habla también de la necesidad de proteger sobre todo nuestras aguas, en el que se ha tenido consideración especial con los mineros ancestrales, artesanales. Hay definiciones que concretan ese tipo de minería, de pequeña minería, y cómo las multinacionales mineras tienen unos límites concretos y una caducidad a los títulos mineros. Podría hablarles también toda la noche de ese proyecto porque llevamos trabajándolo 2 años concretos, pero puedo darles entonces certeza de que se va a presentar el proyecto de ley minera y se va a presentar prontamente, está dentro de los proyectos priorizados. Entonces ya les he dado 2 noticias en esta digamos, rendición de cuentas, pero también conversación. No, les he dado 2 noticias. Primero, ha sido priorizada la ley, la reforma a las 142 y 143, priorizada por el gobierno, pero también priorizada la ley minera. Vamos a avanzar en esa formalización de los mineros excluidos, perseguidos, criminalizados por otros gobiernos. Hemos venido avanzando, acompañamos a nuestro presidente en Caucasia, Antioquia, donde entregó títulos mineros, acompañamos a la Agencia Nacional de Minería y estamos acompañando al mismo tiempo, y esto quiero que lo sepan que es muy importante, al mismo tiempo estamos acompañando no solo el distrito agrominero y pesquero del Bajo Cauca antioqueño, que es una figura para potenciar esa región, y también al mismo tiempo el distrito ambiental, el distrito, la protección ambiental que merece el suroeste del departamento de Antioquia. Entonces, no solo en un lado decimos, hay una tradición minera, hay una población minera que ha sido excluida, no solo en el Bajo Cauca, sino en el nordeste antioqueño hay tradición minera,
pero también hay una presión por el recurso minero, una disputa con multinacionales, en el caso del Nordeste antioqueño con Aris Mine, y en el caso del Bajo Cauca antioqueño con Mineros S.A., sino que también en otro territorio acompañamos la protección absoluta de ese territorio y que se dedique solamente a su vocación productiva, que es agraria, que es ambiental. ¿Con esto qué quiero decir? Que no es absoluto, como me estaban diciendo en el departamento de Santander o en otras zonas, que he venido acompañando a la población minera, pero también a los comités ambientales. Esto no es una posición absoluta. Donde hay tradición minera, hay que cuidar a los mineros y a la población vulnerable. En Marmato, por ejemplo, más de 500 años de tradición minera. Pero donde no hay y la población tiene otra vocación, pues hay que cuidar también ese territorio, hay que cuidar la serranía de San Lucas, allá en ese triángulo maravilloso donde confluyen muchos territorios en el sur de Bolívar. Entonces, no es una posición absoluta. Como ambientalista también tengo que decir, hay un cuidado especial de la población vulnerable. Entonces, aquí lo que ustedes ven, soy coordinadora de la Comisión Accidental Especial para la revisión de la política minera en nuestro país, pero también soy coordinadora de la Comisión Accidental para la COP16. En esta comisión estamos trabajando todos los temas de biodiversidad. Estamos encantados con que la COP sea en nuestro país. Es una gran oportunidad para participar, para conocer los asuntos de biodiversidad, y nosotros estamos participando directamente en esa comisión accidental. Lideramos esa comisión accidental que es en Senado del Pacto Histórico, solo de nuestro partido, solo de nuestro proyecto político. De los distintos partidos, perdón, de nuestro proyecto político. Estamos avanzando en la priorización de las metas, estamos avanzando en la acreditación, en los eventos, en todo lo que tiene que ver con la COP16. Bueno, aquí hay un montón de comisiones accidentales también desde las que estoy participando. Por supuesto, en la Comisión Accidental de Catastro Multipropósito, tenemos una comisión accidental específica para Bajo Cauca antioqueño, una comisión de juventudes, acompañando todo lo que tenga que ver con los derechos de los jóvenes que participaron en el estallido social, con el impulso a sus organizaciones. He estado ahí presente con todo lo que tiene que ver con los jóvenes de primera línea o con todos los jóvenes que participan en procesos sociales. Finalmente, para decirles, lo que ustedes están viendo es un trabajo con todas las carteras ministeriales. En estos 2 años hemos visitado todos los ministerios, absolutamente todos, llevando las preocupaciones ciudadanas, llevando las quejas ciudadanas, todos los ministerios. En departamentos administrativos, si no han sido todos, hemos visitado, por supuesto, el Departamento Administrativo de Planeación, que tiene unas funciones muy importantes para los territorios, el DPS, pero también hemos visitado unidades administrativas especiales, como la CREC. Tenemos una relación permanente con la CREC y la CRAG, porque son las comisiones de regulación de energía, gas y combustibles, y en el caso de la CRAG, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Desde la Comisión Quinta, con llamarlos a los debates de control político, pero también de requerimientos que les hacemos de manera permanente. Esa relación no es, como lo decía un periodista, que es que uno se va por allá, quién sabe a qué, y que la corrupción es porque uno pide una cita. No, señor. Los congresistas tenemos derecho a pedir citas a todos estos ministerios que les estoy diciendo, a todas estas entidades, incluida la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastres, que la visito desde hace años, desde cuando supimos que Hidroituango nos generaba un riesgo. Entonces, ahí no hay ningún tipo de corrupción, como lo han querido decir algunos periodistas malintencionados. Yo voy a seguir pidiendo citas para los recicladores, como lo hice el día de hoy, citas para las asociaciones de mujeres, citas para las organizaciones campesinas, citas para el pueblo que necesita acercarse al gobierno y que necesita que le den respuestas. Entonces, ahí no tienen por qué cercenarnos la posibilidad de los congresistas, sobre todo el pacto, que nos sentimos perseguidos, de que pidamos las citas a las entidades para poder acercar a las comunidades a esas entidades.
Tenemos una relación directa con las superintendencias. ¿Por qué? Porque hacemos denuncias todo el tiempo. Tenemos que ayudarle a la ciudadanía a denunciar. Hemos participado de denuncias ante la superintendencia financiera. Todo el tiempo, todo. Le estoy escribiendo al superintendente de salud, de denuncias de la ciudadanía, de todo lo que pasa en los hospitales del país, de toda la situación aterradora que vive la población, que no le entregan los medicamentos, que no le dan las citas, que los especialistas no aparecen, que no les contestan, y lo voy a seguir haciendo. No porque salga por ahí cualquiera a decir que eso no, yo tengo que denunciar. Esa es mi tarea y yo la voy a seguir haciendo. Lo hago con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, lo hago con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, todo el tiempo, incluida la Superintendencia de Transporte. Las superintendencias que nosotros acudimos es para llevar las quejas de la ciudadanía y lo vamos a seguir haciendo. Derechos de petición y QRs, denuncias, solo les voy a dar las cifras porque sería eterno. En estos 2 años hemos hecho 87 derechos de petición, nos han hecho a nosotros, perdón, y 87 hemos contestado, 28 los hemos trasladado por competencia, peticiones que nosotros hemos hecho, 1.103 peticiones a las alcaldías municipales, estas sobre todo en materia de gestión de riesgo, a las 32 gobernaciones de nuestro país hemos dirigido derechos de petición, hacemos seguimiento a las gobernaciones, hacemos seguimiento a los municipios en materia ambiental, en muchos otros temas. Bueno, yo dejo por aquí, me tardé más de lo que pensaba y quisiera entonces contestar algunas de las preguntas que me han hecho. Bueno, gracias, senadora, por visitar a San Gil. Estamos acompañando a San Gil. San Gil tiene un reto enorme, tiene un reto muy grande porque esa variante tiene muchísimos problemas. Y bueno, con todo sigo haciendo las denuncias. Ya ustedes se organizaron allá. Gracias por ese documento tan completo que me enviaron. Ya fue trasladado a las entidades pertinentes desde esta curul. Ustedes deben de saber, esta curul no es mía, esto no es personal, esto es de ustedes y así se los he dicho a todas las organizaciones. Fundación Amazonas me dice, vamos por el camino. Isabel Zuleta representa los intereses de los que luchamos por el cambio ambiental, muchas gracias, y social de nuestro país, gracias por esas palabras. Gregorio Mejía nos escribe, mi querida senadora, usted como siempre muy clara, concreta en esta rendición de cuentas, felicitaciones, gracias por ese trabajo legislativo. Bueno, por aquí nos escribe Milena Flores, mi presidenta del Movimiento Ríos Vivos, a quien le envío un abrazo, que la quiero mucho, que muchas gracias por el trabajo que hace, por ser una líder social y comunitaria tan entregada a la comunidad. Muchas gracias, Milen, por todo. Yo sé que ha sido muy difícil, que hemos tenido tiempos muy difíciles, pero que vamos a salir adelante. Excelente trabajo de los pequeños mineros. Es preocupante que Mineros S.A. tenga licencia para contaminar y dañar los humedales y hacer tanto daño ambiental y contaminar el río Cauca y el río Nechí. Completamente de acuerdo. Hay que seguir controlando. Nosotros pedimos de manera periódica información sobre cuántos títulos mineros hemos recuperado. Hoy el balance de la Agencia Nacional de Minería, para todos ustedes que me escuchan, son 500 títulos recuperados, porque necesitamos que esas empresas entiendan que no pueden tener el monopolio de nuestros ríos, de nuestro territorio, y que ese recurso minero también es para los pequeños mineros. Para nosotros, los que sabemos qué pasa con el río Cauca y el río Nechí, es doloroso que hayan entregado un título minero a perpetuidad, que nuestro país no tenga soberanía minera, que no tengamos ni siquiera la posibilidad de reclamar que no entreguen el lecho del río en un título minero y en una concesión minera. Eso nos duele muchísimo, seguimos trabajando en ese sentido, sabemos que no es fácil, Milena, pero y todos los que me escuchan, pero nosotros no vamos a bajar la guardia en la defensa de los ríos, no se deben entregar ningún título, ni estos títulos de la colonia, tendríamos que recuperar nuestra soberanía, ni estos a los que les llamamos RPPs, son títulos a perpetuidad de la colonia,
tendríamos que encontrar la manera de recuperarlos, lamentablemente por los tratados internacionales, por las demandas internacionales. No es un proceso sencillo, pero yo quiero decirles, este gobierno del cambio ha recuperado 500 títulos. No es suficiente. No es la aspiración, es mucho más grande la aspiración. Pero pues vamos avanzando. Antes no se daba caducidad a ningún título minero, no pasaban esas cosas de hacer fiscalización, de hacer control. Hoy sí se hace. Hoy lo hace este gobierno con muchas dificultades, pero lo hacemos. Y ahí estamos nosotros todo el tiempo. Dele caducidad a este título, intervenga este título, denunciemos este título. Como ustedes vieron, en la mina Buriticá nosotros hemos denunciado las violaciones a los derechos humanos. Ellos están presionando por una región donde nacen las aguas para ampliar el proyecto minero. Nosotros estamos ahí pendientes de esa región donde nacen las aguas del municipio de Buriticá, acompañando a la población en contra de la Zijin Continental Gold, una empresa china. Entonces, es un trabajo difícil, es un trabajo complejo, pero lo hacemos con todo el corazón. Yo dejo por ahí. Muchísimas gracias por haber participado de esta rendición de cuentas, por sus saludos, por los abrazos que me envían también, y decirles que empezamos con toda este tercer año, esta segunda mitad de esta curul, no solo con los proyectos de ley de los cuales les he hablado, sino con debates de control político que ya estamos sacando adelante a las corporaciones autónomas regionales, que vamos a seguir denunciándolos, que si no respetan el agua, que si no cumplen la ley, ahí vamos a seguir nosotros desde esta curul muy pendientes. Y muchísimas gracias, feliz noche para todos, nos seguimos conversando. Un abrazo.